para no explicarles ese y no se pierda la práctica, por así decirlo, voy a explicar este sistema de 3 cilindros, que de acuerdo a las características por cómo está solicitada la secuencia de funcionamiento, les va a servir para el resto de los ejercicios. Bien, entonces pasemos primero a ver lo que es el diagrama de fase-tiempo. Ustedes en los ejercicios van a poder observar que se van a especificar tanto las condiciones iniciales con las que va a empezar lo que es el sistema a automatizar, junto con la secuencia y el orden de pasos especificados que ustedes van a tener que controlar o realizar el circuito de control y poder cumplir con ellos. Bien, con base en esa información, ustedes van a poder llenar el diagrama de fase-tiempo y poder observar cada uno de los elementos que van a estar involucrados en él, y tomando como referencia este diagrama, van a poder transferirlo o van a poder elaborar el circuito de control con mayor facilidad. Muy bien, jóvenes, pasemos a realizar el diagrama de fase-tiempo. Y ustedes, bueno, ustedes ya saben que lo tienen que realizar a mano. Yo aquí lo voy a estar explicando con con el programa. Entonces recordarán que la línea con la cual se va a estar especificando el movimiento o el funcionamiento de los actuadores es en color rojo. Y posteriormente vamos a rellenar, a iluminar cada uno de los espacios con el color correspondiente. Vamos a comenzar observando las condiciones iniciales. Dice ahí que las condiciones iniciales, una vez que se energiza el sistema, el cilindro A, el cilindro B y el cilindro C deben estar retraídos. Quiere decir que no se mueven, tienen que estar sin activar. La lámpara 1 también debe estar apagada. Esas son condiciones iniciales. Por lo tanto, antes de comenzar con el paso 1, tenemos que ubicar el paso 0 o las condiciones iniciales. Por lo tanto, tenemos que realizar o dibujar la rayita en la parte de abajo, porque es lo que representa esa ubicación, el actuador apagado o no activado. Muy bien, entonces una vez que ya ubican las condiciones iniciales en el paso 0, procedemos a poder realizar o activar a realizar cada una de las activaciones con respecto de lo que dicta cada uno de los pasos. Bien, para el paso 1 nos dice que el cilindro A se extiende, y eso es lo que significa el más. El cilindro A se extiende. Acá está. El cilindro A se extiende. Entonces, vamos a observar qué más ocurre durante el paso 1. Como pueden observar, no hay nada más. Por lo tanto, los demás elementos se mantienen sin cambios. Muy bien, procedemos al paso 2. En el paso 2 dice que el cilindro B se extiende. Cilindro B se extiende. Y la lámpara 1 se activa. Entonces la lámpara 1 se enciende. Quiere decir que va a pasar de estar en 0 a estar en 1. Aquí el dibujo, la raya es diferente porque la lámpara no tiene un movimiento, ¿cómo decirlo? No tiene una trayectoria, sino que su cambio, su conmutación, su activación es instantánea. Pasa en una fracción de segundos de estar apagada a estar encendida, mostrar el indicador luminoso. Por lo tanto, se pone una raya en vertical, ¿cómo se llama? Pasando de lo desactivado al activado. Y dibujando la rayita en ese paso, ¿no?, donde se activó en la parte del 1. Este mismo gráfico o esta misma trayectoria, podríamos llamarla, cumple también para lo que son los motores. Entonces los motores van a tener este mismo dibujo, esta misma consideración, porque pasan de estar desactivados a activados en fracciones de segundo, o así se van a interpretar. Las líneas en diagonal son para los elementos que tienen trayectoria o que tienen un recorrido. Muy bien, entonces para el paso 2
Vamos a observar si hay más activaciones y no hay más elementos. Por lo tanto, los elementos restantes continúan sin modificaciones. Si se fijan, la línea del actuador A se puso en la parte de arriba porque ahora en el paso anterior se activó y ahora va a permanecer activado, o en este caso extendido. Procedemos a lo que es el paso 3. El paso 3 nos indica que el cilindro C se extiende. Por lo tanto, nos trasladamos al inciso C, perdón, al cilindro C y dibujamos la trayectoria de extensión del cilindro. Vamos a observar si hay algún otro elemento y nos dice que no. Entonces, por lo tanto, lo demás se mantiene sin cambios. Vamos a lo que nos dicta el paso 4. El paso 4 nos está diciendo que el cilindro C se retrae. Entonces, cilindro C, lo ponemos que se retrae y observamos que ya no hay nada más. Por lo tanto, todos los demás elementos se mantienen en el estado anterior. Paso 5 nos dice que el cilindro A se retrae. Entonces vamos al cilindro A, dibujamos que se está retrayendo y vamos a observar si hay más elementos y no. Entonces se mantienen ahí los demás actuadores tal cual como estaban. En el paso 6 nos dice que el cilindro B se retrae, y que la lámpara 1 se apaga. Entonces vamos a apagarla. Ahí ya está apagada. Y en el paso 6 lo demás se mantiene sin cambios. Y vamos a observar si después de que ya terminamos de realizar todo lo que compete a las acciones de cada uno de los pasos, si es que volvimos a lo que son condiciones iniciales. Entonces, terminamos la línea en el espacio donde terminó en el paso anterior la línea o la trayectoria de los actuadores y tenemos que compararla con condiciones iniciales. Si se fijan, son idénticas, por lo tanto, y al parecer hasta el momento, estamos realizando correctamente el diagrama de fase-tiempo. Esto lo vamos a observar posteriormente ya en la elaboración del circuito eléctrico de control para verificar que todo esté funcionando correctamente. Pero hasta el momento, el diagrama de fase-tiempo se observa que está correcto. Muy bien, vamos a continuar con la elaboración de este diagrama de fase-tiempo y lo que prosigue ahora es identificar cada uno de los elementos que están interactuando entre sí para poder permitir estos cambios en la activación de cada uno de los actuadores y que tienen que ver con los movimientos representados en esas líneas. Bien, vamos a iniciar al observar quién es el elemento que permite el inicio de todo el ciclo, de toda la secuencia, y ese elemento se va a colocar entre condiciones iniciales y el paso 1. ¿Quién es el elemento que permite el inicio de la secuencia? Pues es el botón pulsador 1. Recuerden que se coloca en el elemento que se mueve o en el elemento que recibe el primer cambio en su estatus dentro del diagrama de fase-tiempo. Y en este caso es el actuador A. Por lo tanto, vamos a escribir botón pulsador 1. Recuerden que estas letras, jóvenes, deben estar a la altura, bueno, debajo de la línea de esta que se alcanza a apreciar aquí en el inter o en el cambio del paso de condiciones iniciales al paso 1. Solo que por las características del software, pues no lo puedo colocar exactamente en medio. Bien, entonces hay que identificar que este es el elemento que inicia todo el sistema, toda la secuencia. Bien, entonces una vez que el cilindro A realiza su recorrido, va e interactúa, una vez que ya terminó su recorrido, con el sensor 2. Por lo tanto, ya sabemos que, bueno, ya lo vimos en clases anteriores, que el sensor 2 es el que va a encargarse de permitir el cambio o terminar el paso 1 e iniciar el paso 2. Si se fijan, ese sensor 2 se va a ocupar también en otros pasos, perdón, en otros elementos.
también se ocupa aquí para que el cilindro B se extienda, y también se ocupa en este lugar, sensor 2, para que se active la lámpara 1. ¿Ok? Entonces, vamos a observar, o hay que estar pendientes en dónde se vuelven a ocupar o dónde más se utilizan esos sensores, esos elementos que van a activar que van a permitir las activaciones de los demás componentes. Una vez que termina el recorrido, el cilindro B va a interactuar físicamente con el sensor 4. El sensor 4 es el que va a permitir el cambio del paso 2 al paso 3. Y si se fijan, también se requiere en la parte del cilindro C para permitir que ese cilindro C se extienda. Y vamos a observar si hay cambios en algún otro elemento. No se ocupa en otro lado. Entonces, una vez que termina el recorrido de extensión el cilindro C, vemos que va a interactuar con este sensor. Por lo tanto, el sensor 6 es el que va a encargarse de terminar el paso 3 e iniciar el paso 4. Y el paso 4 es que se retraiga ese mismo cilindro, y una vez que se retrae interactúa con este sensor. Entonces el sensor 5 es el que se va a encargar de terminar el paso 4 y comenzar con el paso 5. Pero si se fijan, también se ocupa en la parte de arriba. Entonces arriba también colocamos ese mismo sensor. Muy bien, una vez que se identifica que ya terminó el recorrido del cilindro C, ese mismo sensor va a permitir o va a provocar que el cilindro A comience a retraerse. Entonces, una vez que termina su recorrido de retroceso, va a interactuar con el sensor 1. Y el sensor 1 también se va a ocupar en el cilindro B para iniciar su retroceso por efecto de activación del paso 6. Entonces, sensor 1 también se ocupa aquí, y sensor 1 también se ocupa acá abajo para apagar o para permitir el apagado de la lámpara 1. Una vez que finaliza el recorrido del cilindro B durante el paso 6, vemos que al terminar el recorrido interactúa con el sensor 3. El sensor 3, vemos si se ocupa en algún otro lado. No. Entonces, si se fijan, todos los demás elementos ya están en apagado y así se van a quedar porque son las condiciones iniciales. Por lo tanto, este es el último elemento que sufre cambios o que detecta algún cambio. Por lo tanto, este elemento hay que tomarlo en cuenta porque es el que va a apagar todo el circuito, o es el último elemento que se va a utilizar para poder apagar los elementos que se están ocupando, o el último paso que va a estar energizado. ¿Sí? Este elemento hay que tenerlo remarcado para tenerlo en cuenta, el sensor 3. Bien, entonces por lo pronto ya se agregaron los elementos que van a estar interactuando en este diagrama de fase-tiempo. Solo falta iluminar los espacios con el código de colores para representar sus el estatus que están presentando cada uno de los elementos. Entonces, primero hay que identificar los espacios o los elementos donde están desactivados esos actuadores y se van a iluminar de color amarillo. Muy bien, entonces de color amarillo cuando los actuadores estén apagados o desactivados. El siguiente color o el siguiente espacio que se ilumina es los espacios o los momentos en los que ustedes detecten cambio en el estatus de esos actuadores, ya sea que se activen o se desactiven. Esos espacios se van a iluminar de color verde. Es donde se va a mostrar, por ejemplo, que se active el cilindro o que se desactive el cilindro, que se encienda la lámpara o se apague la lámpara. Y nada más falta ahora iluminar los espacios donde se mantiene activado el actuador. Recordemos que con amarillo es cuando se mantiene desactivado o apagado. Y cuando se mantiene sin cambios, pero en estatus de activado, es de color azul. Y ahora sí, en este momento ya quedaría finalizado lo que es el diagrama de fase-tiempo. Con estos elementos, jóvenes, y con este diagrama ya completado, es con el que se van a estar basando para poder realizar el diagrama, el
el circuito eléctrico de control. Entonces vamos a utilizarlo o vamos a reducir su tamaño para poder estarlo utilizando en el software de FluidSim. Muy bien, entonces aquí lo vamos a estar empleando. Voy a tratar de reducir el espacio y poderlo acomodar para ver las dos ventanas. Muy bien, aquí voy a ir recorriendo para que ustedes lo puedan ver. En el simulador, en el FluidSim, ustedes van a poder observar que ocupamos también una lámpara. Esa no la habíamos visto en un ejemplo anterior. Entonces, para colocar la lámpara, tiene que estar junto con la etapa de funcionamiento, con la etapa de potencia, lo que es el sistema a controlar. Entonces, en el mismo lado, que quiere decir en la parte de arriba, junto con los cilindros neumáticos, se tiene que colocar la parte de potencia, que es la lámpara que vamos a estar utilizando para indicar que el cilindro B ha sido activado o está en funcionamiento. Bien. Después vemos cómo, bueno, más adelante, ya que se utiliza activarlo, vamos a ver qué es lo que se va a poner ahí. Bien, entonces todo el sistema, ¿cómo dijimos que iba a iniciar o cómo es que va a iniciar la secuencia? Pues dijimos que es con un botón pulsador 1, porque eso es lo que nos fue indicado en la secuencia, en los datos del ejercicio. Entonces vamos a utilizar el botón pulsador 1 para iniciar el sistema. ¿Y quién es para iniciar la secuencia? ¿Quién es la primera secuencia? Pues es el paso 1. Y el paso 1 está indicado por un contactor. Entonces, como es el paso 1 y es el primer contactor que ponemos, recibe la etiqueta o el nombre de K1. Muy bien, entonces recuerden que en la clase anterior vimos que el lazo de enclavamiento o la retención tiene que ir a la par de cada uno de los contactos que se está utilizando. Entonces, recuerden que se conforma esa retención por utilizar un contacto de reposo y un contacto de trabajo que van a activarse o que van a conectarse a la activación de ese relevador o el contactor que se active en ese paso. Entonces, ustedes ya saben que el contacto de trabajo siempre va a llevar la misma etiqueta que el contactor que se está activando en ese momento. Y en este caso es K1. Muy bien, entonces ya tenemos, este todavía no sabemos de quién es porque no sabemos qué paso va a romper esa retención. Lo ponemos más adelante. Por lo pronto llevamos dos líneas de las tres que conforman cada uno de los pasos. Bueno, son tres como mínimo para conformar un paso. La primera línea representa la activación del paso, la segunda línea es la retención del paso y la tercera línea representa lo que se va a activar en ese paso. En este caso, que ocupamos el contacto de K1, vamos a provocar que el cilindro A se extienda. Y el cilindro A, para que se extienda, tenemos que activar a Y1. Y Y1 es una válvula solenoide. Por lo tanto, agregamos una válvula solenoide, la cableamos y le damos la etiqueta de Y1 para que el cilindro A se extienda. Y con esto agregado ya tenemos lo que es el paso 1. Para el paso 2, ¿quién dijimos que es el encargado de activarlo? Pues el sensor 2. Y el sensor 2 recuerden que se agrega con un contacto de trabajo y se etiqueta con su sensor 2, con su S2. Entonces se cablea y como activa un paso, quiere decir que es un relevador. Entonces ya agregan el relevador. Sabemos que es K2 y que sigue en el proceso de construcción, sigue la retención. Entonces agregan el contacto de reposo, el contacto de trabajo, se cablea y se pone el nombre. Ahora sí, ya sabemos qué contactor es el que va a romper la retención del paso anterior. Es K2. Falta ahora el complemento, que es lo que se va a activar en el paso 2. En el paso 2 se activa la extensión
del cilindro B. Y para extender el cilindro B requerimos una válvula solenoide. Y para extender al cilindro B se ocupa Y3. Por lo tanto, le ponemos la etiqueta de Y3 y procedemos a realizar el cableado correspondiente. Solo falta agregarle... no, ya quedó terminado la extensión del cilindro B. Falta agregar la parte de la lámpara. Dice aquí que en el paso 2 también se activa la lámpara. Entonces, ¿quién es nuestro paso 2? Pues K2. Pero nuestra lámpara está en la parte de arriba. Aquí está la lámpara. Vamos a ponerla de color verde. Entonces, la lámpara se va a activar por efecto de ¿quién? De K2. Entonces, K2 es el que va a activar la lámpara. Pero la lámpara no la podemos conectar directamente a un contacto de K2, porque es un contacto de un relevador de control. Necesitamos que esté conectada a su propio contactor. Entonces, vamos a agregar una bobina que va a llevar la indicación que es una K, porque es un contactor. Pero yo les recomiendo que lo identifiquen o lo etiqueten a quién le corresponde o de quién va a ser ese contactor. En este caso es de la lámpara 1, por lo tanto su nombre va a quedar como KL1, contactor de la lámpara 1. El contactor de la lámpara 1, como es un contactor más, debe llevar también su retención, que es un contacto cerrado y uno abierto. Ese contacto de reposo y el contacto de trabajo, ya saben de quién es el de trabajo, es de KL1. Solo falta la activación, que KL1 va a activar a la lámpara. Listo, hasta ahí vamos bien. Ya tenemos la activación de la lámpara. No agregamos la etiqueta del contacto de reposo porque todavía no sabemos quién va a ser el encargado de apagarla, porque eso ocurre hasta el paso 6. Bien, volvamos a el circuito o al diagrama de control. Nos quedamos con el paso 2 finalizado. Entonces, para finalizar el paso 2, se activa o se utiliza a S4 para permitir la activación del paso 3. Entonces, agregamos un contacto de trabajo con la etiqueta del sensor que estamos ocupando. Dijimos que era el sensor 4. Entonces, sensor 4 activa el siguiente paso y el siguiente paso es un relevador más. Entonces, ese relevador va a recibir el nombre de K3. K3 va a hacer o a representar el paso 3. ¿Qué procede? Bueno, ¿qué prosigue? Agregar la retención, que es el contacto de reposo, el contacto de trabajo, la conexión correspondiente, las etiquetas y su activación, que se activa en ese paso. En el paso 3 hay que extender al cilindro C, y para extender al cilindro C se ocupa una válvula solenoide. Entonces ya sabemos de quién es este contacto, es de K3. Y la válvula y el solenoide que vamos a estar ocupando para extender al cilindro C es Y5. Y5 es el encargado de extender el cilindro C. Con este paso creado ya sabemos qué elemento va a romper la retención del paso 2 y es K3. Muy bien. Ya que tenemos terminado el paso 3, vamos a observar quién es el que va a permitir la activación del paso 4 y es el sensor 6. Entonces agregamos un contacto de trabajo, el cual vamos a identificar con la etiqueta del sensor 6, y ese sensor 6 va a activar nuestro paso 4, al cual vamos a identificar con el siguiente relevador, que es K4. Una vez que se agrega ese relevador o esa bobina de K4, tenemos que proceder a completar los elementos, que es la retención
y la activación que se hacen en ese paso. Entonces K4, K4. ¿Y qué es lo que se tiene que realizar en K4? En el paso 4, perdón, es que se regrese o que se retraiga C. Y para regresar C es con Y6. Es una válvula solenoide. Una válvula solenoide que vamos a identificar como Y6. Procedemos a completar las conexiones. Y en estos momentos ya sabemos quién va a romper la retención del paso anterior. La retención del paso 3 la va a romper K4. Muy bien, en estos momentos ya se terminó el paso 4. ¿Y quién es el encargado de permitir el paso 5? Es S5. Entonces agregamos el contacto de trabajo que vamos a identificar como el sensor 5 y va a activar el siguiente paso. Entonces agregamos la bobina para el siguiente contactor y lo vamos a identificar con el nombre de K5 porque es el paso 5. Entonces K5 ya está ahí agregado, falta agregar completar su retención y su activación. El paso 5 es permitir que se retraiga el cilindro A. Y para retraer el cilindro A se ocupa una válvula solenoide con la etiqueta de Y2. Entonces con ese elemento vamos a permitir que el cilindro A se retraiga. Entonces ya sabemos quién es el elemento que va a a romper la retención del paso 4. Y en este caso es K5. Muy bien. Ahí ya se terminó el paso 5. Y tiene que iniciarse el paso 6. ¿Y quién es el elemento que activa el paso 6? Es el sensor 1. Entonces, eso está indicado aquí en el diagrama de fase-tiempo. Recuerden que los elementos se van observando en el diagrama de fase-tiempo. Entonces, agregamos el contacto de trabajo que etiquetamos como sensor 1 y agregamos el relevador o la bobina del relevador para el siguiente paso, el paso 6, que en este caso se etiqueta como K6. Lo siguiente es agregar la retención, el contacto de reposo, el contacto de trabajo, que ya sabemos qué etiqueta lleva. Nos falta la parte del trabajo que va a ser, que se hace en el paso 6, es regresar el cilindro B. Y para regresar el cilindro B se ocupa una válvula solenoide que vamos a etiquetar como Y4. El Y4 es el encargado de regresar o de retraer al cilindro B. Para estas alturas ya sabemos que K6 es quien va a romper la retención del paso anterior. Entonces ya agregamos ahí el K6 y si pueden observar es el mismo elemento o es el mismo contacto que vamos a utilizar para apagar la lámpara, porque en el paso 6 tiene que apagarse. Entonces ya también sabemos a quién le pertenece ese contacto de reposo. Es al contactor 6, acá 6. Y ya terminamos de agregar los contactos o las conexiones de los 6 pasos. Solo tenemos que identificar ese último elemento que aún no sabemos quién es. Bueno, no nos hemos fijado quién es, pero ya sabemos. Es el elemento que va a romper la última retención y a dejar todo desenergizado, todo apagado. Y ese último elemento al final
lo subrayamos y es el sensor 3. Por lo tanto, este contacto de reposo es del sensor 3. Y con esto ya está terminado lo que es el diagrama, perdón, el circuito eléctrico de control para este sistema de automatización. Bueno, en estos momentos ya no ocupamos el diagrama de fase-tiempo y ya está terminado. Lo que sigue ahora es observar que todo esté funcionando correctamente. Pero antes de continuar, quiero que observen que estos contactos de activación para el paso 5 y el paso 6 muestran una flechita hacia arriba. Quiere decir que en ese momento están siendo activados. Quiere decir que el sensor 5 y el sensor 1 están siendo activados en ese momento. Por lo tanto, van a estar activando al relevador K5 y al relevador K6. ¿Por qué? Porque el sensor 5 está detectando que el cilindro C está retraído, que es parte de las condiciones iniciales, y el sensor 1 está detectando que el cilindro A está retraído, que es también parte de las condiciones iniciales. Y esto va a crear problemas, porque al momento de energizar todo el sistema, esos contactos de los sensores van a provocar que se energicen esos dos relevadores sin haber pasado antes o sin haber permitido antes que se presionara el botón de arranque o el botón pulsador 1. Y esto lo podemos observar al darle play a la simulación. Como pueden observar, está energizado esa parte del sistema o del circuito de control y eso no debe ser, eso no es permitido porque la secuencia nos indica o las condiciones iniciales nos indican que debe estar todo apagado y eso lo podemos observar aquí en el diagrama de fase-tiempo donde se nos dieron las indicaciones. Dice que condiciones iniciales es que todo debe estar apagado, todo, absolutamente todo. Y en ese momento, aquí se nos va a energizar el circuito de control, lo que no debemos permitir. Y aquí es donde entra la siguiente explicación que es propia para este video. Como lo pueden identificar en el nombre, vamos a aprender cómo realizar los condicionales de, las conexiones condicionales a la activación y a la desactivación. El condicional a la activación es un agregado de contactos que van a condicionar, como su nombre lo indica, a que ese paso se active o no. Entonces aquí ocupamos que no se active. Entonces por eso se llama vamos a utilizar el condicional a la activación. ¿Y cómo es que se trabaja o cómo es que se activa? Bueno, pues en la línea 1 o en la línea donde se activa el paso, se tiene que agregar un elemento extra al sistema, al elemento que va a activar ese paso. Y ese elemento es un contacto de trabajo de un paso anterior. Entonces, el condicional a la activación es agregar un contacto de trabajo del paso anterior a la parte de activación del paso que queremos controlar. En este caso, vimos que se energizaba tanto el paso 5 como el paso 6. Entonces, tenemos que agregar un contacto a la activación del paso anterior. El de K5, el paso anterior es K4 y el de K6, el paso anterior es K5. Lo que indica esto, jóvenes, es que este paso o este contactor 5 no va a poder activarse hasta que el contactor 4 o hasta que el paso 4 se cumpla. Eso es lo que quiere indicar este contacto agregado a la activación del paso que queremos controlar. Bien, entonces, si se fijan aquí hay una compuerta AND. Quiere decir que cuando el sensor 5 y el contacto del contactor 4 se active, vamos a poder activar K5. Entonces, partiendo de esa combinación o de esa característica de la compuerta AND, pues vamos a tener que esperar a que se cumpla ese conjunto de instancias para poder activar ese paso. Entonces, si vemos o si iniciamos la simulación, en estos momentos, si se fijan, ya no hay nada energizado.
Entonces ya vamos cumpliendo correctamente lo que el circuito, lo que el ejercicio nos indica. Pero aún no está completo porque necesitamos agregar elementos condicionales a la desactivación y ahorita lo van a observar cuando estemos simulando ya el funcionamiento. Pero antes necesito cambiar la simulación para que funcione. A ustedes les aparece así, 1 a 1 la simulación, pero yo la voy a poner a 1/10 para que se pueda apreciar de mejor manera el movimiento de los actuadores. Bien, entonces voy a iniciar la simulación y voy a presionar el botón. Van a ocurrir errores porque se van a volver a activar estos pasos, porque se van a volver a suscitar la combinación de activación de cada uno de esos pasos. Vamos a observar cuál tenemos error. Entonces se extiende el cilindro A, vamos bien, se extiende B y se prende la lámpara, muy bien, y se extiende C. Pero si se fijan, ya no puede continuar el sistema, porque el cilindro C tendría que regresar en ese momento. Este paso número 4, este que está aquí al final, en donde se está moviendo la manita, lo que pretende hacer es activar el solenoide Y6 y permitir que el cilindro C se retraiga. Pero no se puede hacer porque Y5, que es el que expulsa o el que extiende a Y6, perdón, el que extiende al cilindro C, sigue activado. ¿Por efecto de quién? De que todavía permanece activado K3. ¿Y quién está activando K3? Pues el sensor 4. Y el sensor 4 no se puede desactivar porque el cilindro B aún está extendido y aún debe estar extendido porque se retrae hasta el final. Pero tampoco va a poder retraerse el cilindro A, que tiene que retraerse primero, aquí se ve en la secuencia, porque el sensor 2 sigue activando a K2 y está activando a Y3. Entonces, si se fijan, esto no va a poder cumplirse más adelante porque esto se mantiene activado. Entonces, lo que tenemos que agregar es un condicional a la desactivación. ¿Qué significa eso que les estoy diciendo? Pues que tenemos que condicionar que se quede desactivado ese paso hasta que terminen los pasos que podrían volverlo a activar. Se oye como un trabalenguas, pero no es tan complejo. Lo que se tiene que agregar, jóvenes, es contactos. Aquí no, este no necesita contacto. Necesita contactos que impidan que se vuelva a activar este paso en los pasos posteriores, después de que ya se ocuparon. Y eso eso se genera al agregar contactos de reposo de un paso siguiente. Por lo general por lo regular, mejor dicho, es del paso inmediatamente siguiente. Pero en esta ocasión, y de acuerdo a la combinación de la secuencia que se está proponiendo, vamos a utilizar todavía más elementos. Y en concreto son 3 contactos de reposo. ¿Quién y quién? Bueno, los pasos posteriores, todos los pasos posteriores a este de aquí. Entonces, este es K2. El paso que sigue es K3. Pero todavía queremos que se mantenga sin activarse hasta el siguiente paso, que es K4. Y también en K5. Entonces, no queremos que se active en las siguientes activaciones. Ustedes pueden ir agregando de uno en uno. ¿Ya? Como yo ya realicé este ejercicio, yo ya sé que se vuelve a activar si no pongo esta combinación de elementos. Entonces, para poder activar este paso, que es el paso número 2, todos estos deben coincidir en 1. Si se fijan, al inicio yo estoy forzando en 1 estos 3 entradas y nada más ocupo que se active el primero o la primera opción. Pero posteriormente, este sensor 2 se mantiene activado todo el tiempo porque el cilindro A se retrae hasta K5. Entonces, aquí lo pueden observar. Es en
es un paso antes del paso final. Entonces, K5 es el último paso que yo ocupo para mantener extendido el cilindro A y es el último elemento que yo ocupo para impedir que se vuelva a activar o que permanezca activado el paso 2. Entonces, por eso agrego esos 3 contactos. Ustedes pueden ir agregando de uno en uno e ir viendo si les va cumpliendo el sistema. Si ven que necesitan agregar más contactos, pues no hay ningún problema. Para el paso 3, de igual manera, tengo que agregar 3 pasos más, porque tengo que impedir que se active hasta el paso final o hasta la finalización de la secuencia. Entonces, el paso posterior a K3 es K4, posterior K5, posterior el paso final que es K6. Entonces, al agregar estos elementos, ya debería funcionar el sistema. Vamos a poner play a la simulación y vamos a observar que todo funcione. Vamos a esperar a observar si se requiere un contacto a la desactivación aquí en el paso número 4. Vamos a darle inicio. Entonces se extiende A, muy bien. Se extiende B y enciende lámpara 1, bien. Se extiende C, muy bien. Se retrae C, bien, todo va funcionando bien. Se retrae A, ok, vamos correcto con la secuencia. Y por último se apaga la lámpara y se retrae B. Y al terminar el regreso o el retroceso, se apaga todo el sistema por efecto del sensor 3. Y ahí ya queda en funcionamiento todo el sistema. Bien, jóvenes, les puedo recomendar que traten de realizar esta secuencia por sí solos. Terminen de ver el diagrama de fase-tiempo y traten de generar este circuito de control, pero sin estar viendo la guía, nada más observando el diagrama de fase-tiempo. Y observen el funcionamiento al no agregar todos estos contactos todos estos condicionales a la desactivación y observen cómo es que se comporta el sistema. Van a observar que cada uno de los elementos vuelven a activarse y a repetir partes de la secuencia, y eso no es permitido, ya que la secuencia debe ir tal cual como se está requiriendo. Vamos a observarlo una vez más. Con el botón de inicio, botón pulsador 1, se extiende el cilindro A, se extiende B, se prende la lámpara, se extiende el cilindro C, se retrae el cilindro C, se retrae el cilindro A, y por último se va a apagar la lámpara y a retroceder el cilindro B. Y una vez que termine el retroceso, se apaga todo, volviendo a condiciones iniciales y esperando de nuevo el botón pulsador. Aquí también se podrían agregar condiciones a la activación al poner contactos aquí que impidan que se vuelva a activar el paso 1 por efecto de volver a presionar el botón pulsador 1. Porque si se fijan, si presiono aquí este paso y permito que siga avanzando, puedo volver a activar el paso 1, lo que va a provocar que sigan pasando otras cosas. Y ahí ya no se va a poder trabajar con nada. ¿Sí? Ahí se va a bloquear la secuencia del sistema. Entonces, no está exigido en este ejercicio, pero ya saben que si observan ese funcionamiento en sistemas posteriores o ya en su trabajo, ya cuando estén en el área laboral, pues tienen que agregar aquí contactos condicionales a la activación, que no permitan agregar contactos que no permitan que se vuelva a activar por efecto de presionar el botón pulsador de nuevo durante el funcionamiento ya del sistema. Muy bien, jóvenes, por mi parte es todo. Espero que se comprenda a cabalidad lo que son los condicionales a la activación y a la desactivación. Saludos.